Vamos a imaginar una perspectiva esférica, de manera que el que la observa está en el centro de la esfera y mira hacia todos los lados, y la esfera está colocada en una posición de manera que vamos a imaginar un plano que pasa por el centro y que es horizontal, por ejemplo este. Entonces marcamos el plano, que vendrá por aquí. Esa será la parte de atrás, y el punto de vista se coloca aquí en el centro, de manera que la proyección del punto de vista sobre la esfera pues queda aquí, lo que sería el polo norte de la esfera, para entender. Y el plano del papel lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí, o sea, un plano que sea paralelo al plano que contiene a esta circunferencia. Bueno, entonces se trata de representar todo lo que está alrededor sobre este plano, que llamaremos pi, es el plano del papel o el plano del cuadro, y es un plano que es paralelo al plano alfa, que es este. Y el plano alfa pasa por el PV. Alguien me dirá, ¿y por qué no cogemos directamente el plano alfa como plano de proyección? Porque a veces es el plano por donde pasa el punto de vista. Entonces nos interesa diferenciar siempre el punto de vista del plano del cuadro. Bueno, pues según eso tenemos, si por ejemplo, circundando a esa superficie esférica y los dos planos tenemos, vamos a poner, por ejemplo, por aquí casas, por poner un ejemplo, imaginamos aquí una casa, etcétera. O sea, un conjunto de prismas que está ahí, que sigue, por ejemplo, esa dirección. Y aquí, por ejemplo, otro conjunto de casas, ¿no? Otro conjunto de prismas. Entonces, lo que está claro es que estas líneas verticales de todas estas casas que vienen por aquí, todas estas casas tendrán esta dirección como verticales. Por tanto, la fuga de esas líneas haciendo por PV una paralela tendremos que es esto, llamaremos fuga de las casas, podríamos poner fuga de las verticales para ser más exactos, así. O sea que sigue esta dirección FV. Ahora tenemos otro tipo de fugas, por ejemplo, todas las casas que tienen estas aristas paralelas. Entonces al hacer esta dirección pues tendremos que pasa su fuga por este punto. Entonces tendremos la fuga de las paralelas horizontales, fuga de las horizontales, será este punto. Y necesariamente las casas que tienen aquí estas líneas paralelas también tendrán la fuga en el mismo sitio, en esta fuga que la misma que esta, fuga de horizontales. Y por último tendremos también la fuga de esta dirección de las líneas. Entonces hacemos una paralela y tendremos la fuga de las horizontales a 90 grados. Vamos a poner F, por ejemplo, T, esta dirección, que sería la dirección de las casas por aquí. Bueno, con esas tres referencias ya podemos dibujar nuestra perspectiva. Dibujamos entonces, hacemos una circunferencia. Entonces hacemos la circunferencia a mano, aunque sea. Entonces dibujamos, imaginamos aquí la circunferencia. Y vamos a ir deduciendo hacia dónde van las líneas de todos esos elementos. Necesariamente, como el plano de cuadro era este, si esta es la circunferencia de proyección que la proyectamos aquí arriba, se proyectará según esta circunferencia. Con lo cual, en la perspectiva tendremos ahí también la misma elipse proyectada en el plano superior. O sea que será esto. O sea que esta es la circunferencia. Por ejemplo, vamos a poner circunferencia alfa, que será esta. Y el punto de vista IFV y este punto coinciden todos en 1.
pues el punto de fuga ya lo hacemos coincidir con el mismo nombre, ¿no? Ya que el plano no va a variar la perspectiva si lo bajamos hasta que coincida con este punto que era FV. Por tanto, FV será el centro de esta circunferencia. Ya podemos poner FV. Bueno, tenemos entonces ya, conste que esto por estar así inclinado sale elíptico, pero si lo pusiéramos frontal respecto al plano del cuadro, pues saldría circunferencia. Lo digo, pues si eso se presta a confusión. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, que de repente vemos una casa y vemos que las dos fugas quedan hacia F sub h, entonces ya podemos hacer una horizontal imaginando F sub h que queda aquí. Por tanto, tenemos aquí un punto y aquí el otro. F sub h, vamos a poner F sub h' para diferenciarlas. Que ya sabemos que es la fuga de las mismas líneas horizontales. Por lo tanto, como hay un único punto de fuga, este punto es el mismo que este. Mientras que estas de aquí, pues serán una línea ortogonal a las anteriores. Y ya podemos marcar entonces aquí lo que llamamos F sub t y F sub t', con lo cual ya tenemos, si nos podemos alejar, ya tenemos las cuatro líneas principales. Bueno, de repente una línea cualquiera, vamos a imaginar esta, entonces tomamos la referencia aquí, levantamos una vertical y unimos este punto con el punto de vista. De repente esta línea corta la esfera, entonces dibujaremos el plano que pasa, el plano meridiano que corta la mitad de la esfera y que será ahí en perspectiva un trozo de elipse tangente a la esfera. Y vemos que se proyecta ese punto según esa línea que tenemos ahí. Eso quiere decir que al proyectar esa línea sobre este plano, sobre esto que es lo mismo, pues esta línea respecto a este punto, necesariamente esto nos tendría que quedar alineado sobre esta línea. O sea que si el dibujo está bien, queda aquí. Y tiene, como vimos, es la línea que tiene esta fuga y esta. Por lo tanto, la perspectiva de esa línea es esta. Entonces ya podemos trazar este punto, coger este punto, colocarlo a la distancia a la que esté aquí. Cuando quizás hubiera sido más intuitivo si realmente esta circunferencia la pongo tangente a esta, ¿no? Entonces, bueno, yo la puse aquí. Si proyecto ahora este punto, proyecto estos dos puntos junto con este, en realidad, como vemos, son las mismas medidas. Esta es igual a esta, igual a esta, ¿no? Bueno, pues cojo esta medida y ya la coloco aquí. Eso quiere decir que la altura de los edificios, pues será un trozo de elipse. Vamos a colocarlo un poco más hacia aquí. Un trozo de elipse, por ejemplo, que viene por aquí. Como sabemos, la elipse la podemos calcular por puntos hasta este punto. Y tenemos ya esta línea vertical. Bueno, de repente esta línea de aquí coincide con el plano del suelo, por tanto es esta curva. Eso quiere decir que esta línea que llamaremos M tiene su proyección sobre la circunferencia M', y es esta, con lo cual ya no tiene representación. Y vemos que todas las líneas verticales, todas fugan hacia FV. Entonces, si por ejemplo hago esta línea vertical, pues su proyección será esta hasta este punto. Eso quiere decir que sale de este punto, si cogimos este, y llega hasta aquí. Si hago, por ejemplo, esta vertical que viene por aquí, represento el plano, de repente corta a la esfera según este arco. Ahí. Y aquí diametralmente opuesto la otra parte de la elipse, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Que realmente este punto tendrá su proyección aquí. Por tanto, podríamos bajar este punto y si vemos que al proyectar esta circunferencia sobre esta, pues lo que me sale aquí es una línea recta. Por tanto, todos los edificios tendrán las verticales hacia F sub V. Aquí tenemos, por ejemplo, más edificios. Y cada uno de estos edificios pues tendrá sus pisos, cuyas alturas podemos calcular igual que hicimos aquí. Entonces estos serían los edificios. Tenemos el primero, el segundo, etc.
de repente uno es más grande que otro, entonces hacemos otra elipse que pase por aquí y por aquí, y que tiene esta altura. Basta con coger aquí más altura al edificio que corresponde y ver exactamente dónde empieza la vertical, o sea, a partir de este punto. Cogemos este punto, lo proyectamos aquí sobre la circunferencia y lo cogemos aquí. Eso quiere decir que este edificio sale de este punto, va hacia F sub V y corta aquí. Por tanto, el edificio es este. Bueno, de repente esta línea, si hacemos el plano que pasa por esa línea y por PV, tendremos una curva también elíptica en perspectiva, lógicamente es una circunferencia que pasa por aquí. Eso quiere decir que en realidad es una elipse que pasa por este punto y que tiene por única fuga F sub h y F sub h', que como sabemos es la misma fuga. Por tanto, el edificio viene por aquí y aquí fuga hacia F sub t. Bueno, ya tenemos un edificio, sabemos que todas las verticales van hacia allá y todos los elementos también, todas las verticales hacia ese punto. Tenemos ese edificio, tenemos este que corta aquí y que, por ejemplo, llega hasta aquí, con lo cual ya es otra elipse y lo podemos cerrar. Bueno, perdón, las verticales van hacia este punto, eso quiere decir que ahí no es elipse. No hay que equivocarse las verticales con las líneas que son horizontales, que son estas. Bueno, ahora vamos a poner otro ligeramente mayor por aquí. Aquí sí que viene una elipse. Según vimos la del principio, viene por aquí, va, por ejemplo, hasta aquí. Por ejemplo, este podría ser otro edificio. De manera que aquí, por ejemplo, tiene esta elipse. Aquí tiene esa. Por tanto, aquí tenemos ya fugando hacia F sub V el edificio con los elementos. Todas las verticales fugando hacia F sub V. Todas hacia F sub V. Bueno, tenemos entonces ya 3 edificios. Bueno, podríamos seguir haciéndolo, pero también podría haber alguna calle abierta. Quiere decir que, por ejemplo, este edificio, esto ya sabemos que sí que es curvo, pues seguiría por ahí curvo hacia este punto, una curva elíptica. Con lo cual ya tengo estos edificios. Si por ejemplo pongo una banda, ya que por aquí va a quedar la calle siguiendo esta dirección, entonces haría lo mismo de este lado, con lo cual la parte superior de los edificios serán aquí también, igual que del otro lado, por simetría, curvas elípticas que van hacia este punto. O sea que las verticales van hacia este punto y tengo ya la referencia, mientras que las líneas que son ortogonales siguen esta dirección, van hacia F sub h. Por lo tanto, un edificio podría venir por aquí. Este sería un edificio suelto, con esta curva elíptica hacia esta fuga y hacia esta otra. Esto hacia esta fuga y hacia esa otra. Entonces ya tenemos ahí el edificio. Ya sabemos que esta es otra curva elíptica para las puertas y ventanas. Entonces que aquí, pues lo mismo. Ahora sigue hacia aquel lado, entonces necesariamente también estas líneas irán hacia esa fuga y esto también irá hacia esa fuga. Bueno, como vemos, serán todas paralelas a esta línea y por tanto irán hacia esa fuga. Mientras que las que son paralelas a esta tienen las fugas en F sub t. Entonces ya podemos escribir. De repente todas las líneas horizontales van hacia F sub t o F sub h con sus primas, mientras que todas las verticales van hacia este punto. Entonces vamos a concluir algún detalle más y se acabó. Si de repente aquí hay una casa, imaginamos que por ejemplo aquí termina la calle y hay una casa. Pues necesariamente esta casa, que la podemos acercar lo que queramos al punto de vista, vamos a acercarla por ejemplo hasta aquí, pues de repente esta casa, pues si proyectamos ahora esta línea, pues también se proyecta aquí según una circunferencia. Bueno, pues según eso vuelve a pasar lo mismo. Las líneas horizontales deben fugar hacia F sub h, mientras que ahora tenemos aquí una vertical y por ejemplo otra vertical.
con lo cual todas las verticales van hacia F sub V y todas las horizontales hacia F sub H. La parte de atrás de la casa pues seguirá esa dirección hacia adentro, paralela a esta. Cuando digo paralelas en el espacio, lógicamente son elipses de mayor o menor excentricidad, o sea, más o menos estrechas, ¿no? Pero bueno, la casa sería algo así, esta línea recta y estas de aquí con curvatura. Con lo cual tendríamos, por ejemplo, aquí la misma altura para la puerta, para la ventana, ya sabemos que van hacia aquella fuga, y lo mismo aquí arriba. Para aquella y para todos los lados. Bueno, tendríamos ahí ya la perspectiva de la casa y bueno, ese sería el fundamento de esta perspectiva de tipo también curvilínea, también semiesférica, ¿no? Entonces, lo mismo podríamos hacer la simétrica de esta, exactamente igual, una curva por aquí y otra por aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí trazo un edificio más grande, por ejemplo, que llegue hasta aquí, pues lo mismo una curva elíptica que viene hasta este punto, mientras que aquí es una curva en esa dirección, otra elipse que va hacia allá. Con lo cual el edificio sería este. Teniendo aquí también las líneas estas que van hacia allá y aquí las ventanas también hacia aquel punto. Bueno, pues esa sería la perspectiva esférica, que como al ver la lateral es algo más complejo, pero así es mucho más sencillo de intuir. Entonces lo único que hay que tener claro es las tres direcciones que tienen los edificios, horizontales, ortogonales o verticales. Y si hubiera una oblicua, pues el procedimiento sería el mismo. O sea, obtener su fuga y ver la dirección de esa recta por medio de su punto de fuga, que como vemos en una esfera, una recta cualquiera, por ejemplo, si hacemos la recta que pasa por estos dos puntos, por V una paralela, pues tendremos aquí su fuga sobre la semiesfera, pero habrá otra fuga diametralmente opuesta, que como ya sabemos es la misma fuga si la recta tiene si es cerrada, una métrica cerrada. O sea que quiere decir que en realidad se cierra sobre sí mismo de manera que el punto de fuga es el mismo, como pasa en perspectiva, que de repente al hacer una línea por V, una paralela, tenemos la fuga, y que el punto del final de esta recta sea una dirección o la otra, mejor dicho, sea un sentido o el otro, ya que la dirección es única, entonces tendremos que la fuga es esta para las dos direcciones, ¿no? Bueno, sería una perspectiva semiesférica o curvilínea sobre una superficie de curvatura hacia afuera, convexa, curvatura positiva, que se llama en geometría.